Muy buenas tardes, Puerto Rico. Buenas tardes, Suroeste Nacional. Buenas tardes, mundo. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia, y desde mis estudios aquí en Lajas, Puerto Rico, y en cadena con la fuerte, con la grande, con la poderosa, con Radio Sol 1090 AM en la ciudad andariega, en San Germán de Puerto Rico, cubriendo toda la nación criolla y al mundo a través de Facebook Live, YouTube.com en vivo por hqtvpr.com y en mi página en www.jorgeseijo.com. Y estoy aquí como todos los días para compartir con ustedes un análisis serio, responsable sobre todo, de aquellas importantes noticias que, sin tomar en cuenta el lugar de origen, quiénes son los actores, quiénes son los que la retransmiten o la publican, eso no es lo importante. El mensajero no es lo que cuenta. Lo que cuenta es la noticia y cómo esa noticia nos afecta nuestra calidad de pueblo como nación, como pueblo mismo. Marcando de esta manera lo que debiera ser el patrón informativo a seguir por todos los medios que reclaman y alegan servirle a este país. Flaca forma de hacerlo de la manera en que lo hacen. Nosotros, por nuestra cuenta, andamos en la búsqueda de la verdad que ellos pretenden esconder detrás de la noticia. Bueno, y parte de esa verdad es que hoy es martes 14 del mes de mayo. Ya estamos justo en la misma mitad. Mañana será la misma mitad del sendero y la misma mitad del mes, si Dios lo permite. Y lo que es igual el 9º día del mes de Liar del año 5779. Hoy, como les dije, es martes. Por tanto, como dice el dicho del jíbaro nuestro, ni te cases ni te embarques, ni de tu ATH, ni de tu tarjeta de crédito, ni de tu guitarra, ni de tu carro, ni de tu mujer te apartes. Pero el mundo sigue girando, dando vueltas, dando cantazos en nuestras propias narices, y aquí como que no nos importa nada, que revienta el mundo por donde sea, dito sea Dios. Mire, Monsanto, venimos denunciando desde cuándo esos desgraciados están contaminando nuestro país, nos están matando poco a poco. Y hoy, obviamente, la noticia que hemos compartido con ustedes desde temprano en la mañana a través de las redes sociales es el hecho de que tendrán que pagar 2.000 millones de dólares a una pareja por causar cáncer. Este es el tercer pleito que Monsanto Bayer pierde ya en los tribunales en los Estados Unidos, y en Puerto Rico todavía no hay nadie. Creo que hay un municipio que prohibió el uso, pero los demás no han hecho nada al respecto, y menos prohibirlo totalmente, y menos el país, y menos la Junta de Calidad Ambiental y pues quiero compartir con ustedes el hecho de que un jurado popular, un jurado, punto, cualquiera, en Oakland, California, ordenó ayer a Monsanto, que ahora, como ustedes saben, es propiedad de Bayer, la empresa alemana que fabrica las famosas aspirinas, ¿no? Le ordenaron pagar 2.000 millones de dólares a una pareja de ancianos al considerar que el herbicida a base de glifosato les causó cáncer, en el que es el tercer fallo en contra de la empresa por esa misma razón. Los 7 hombres y 5 mujeres del jurado consideraron que el herbicida Roundup de Monsanto, comercializado para la jardinería doméstica y en el caso de Puerto Rico para limpiar los pastizales y en todos lados. Por tanto, se le ordenó a la actual propietaria de la compañía farmacéutica alemana Bayer pagar 1.000 millones de dólares a cada uno de estos ancianos de la parejita como castigo ejemplar, además de abonarles alrededor de 55 millones de dólares en los que se estimó que estos han incurrido o incurrirán en facturas médicas y sufrimientos.
Y oiga lo que dice Monsanto. Sentimos mucho simpatía hacia el señor y la señora Pilliot, pero las pruebas en este caso eran claras. Ambos tienen un largo historial de enfermedades que se sabe que son factores de riesgo para linfomas no hodgkinianos, indicó la empresa en un comunicado por escrito tras conocerse la sentencia. No hay pruebas científicas para concluir que el herbicida de glifosato fue el factor determinante, apuntó Bayer, que adelantaron que recurrirán al fallo. Oye, se les olvidó también que ayer por primera vez en 20 y pico de años, el Departamento de Defensa admitió que unos 2.100 miembros de la Fuerza Aérea habían sido afectados porque ellos eran los que lanzaban desde los aviones. Nunca estuvieron en combate, nunca estuvieron en tierra, pero eran los aviones y todos padecían de enfermedades relativas ¿a quién? Al agente naranja, cuyo principal elemento son las dioxinas, que es lo mismo que tiene el glifosato. A Alba Pilliot, de 76 años, le fue diagnosticado el linfoma en el 2011, mientras a su señora, doña Alberta, de 74, se le encontró en el 2015. El matrimonio había estado usando el herbicida Roundup de Monsanto durante 30 años en el jardín de su hogar en Livermore, California. La de hoy, o sea, la de ayer, es la tercera y la más cuantiosa hasta el momento orden contraria a Bayer en este asunto, después de que en agosto pasado un jurado en San Francisco le ordenara pagar $289 millones que luego fueron rebajados por el juez a unos 89 millones a un jardinero, y en marzo a otro jurado le ordenase pagar 80 millones a un vecino en Sonoma, en California. Mientras tanto, en el ámbito local, lo único que se oyen son los coquí a cualquier hora del día. Pero sin embargo, los representantes del Partido Popular Democrático, Jesús Santa Rodríguez, Javier Aponte Dalmau y Ángel Mato García, responsabilizaron al señor gobernador Rosellito Roca, gobernador putativo de Puerto Rico, de favorecer el aumento de un 28% en la factura de la luz efectivo este julio, para pagar deuda de esta corporación pública y de mentirle de nuevo al país, luego de haber garantizado una reducción en la tarifa, quiero decir, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Que nadie se llame engaño. El gobernador putativo Rosellito Roca tuvo la oportunidad de oponerse a ese aumento y de pelear para que le redujera mucho más la deuda de la autoridad, pero sin embargo no lo hizo. Punto, se fue de viaje. Que nadie se llame engaño. Nuevamente le miente al país. ¿Para qué? Para congraciarse con los bonistas. Y ahora será el pueblo quien tenga que pagar las consecuencias. Hoy por hoy, Puerto Rico tiene una tarifa eléctrica que ronda alrededor de los 22 centavos, 21 puntos algo por ahí. La más alta en comparación con el resto de los Estados Unidos, pero es lógico de ser porque somos una isla, pero somos muy por debajo de Hawái, pero es más alto que el promedio de los Estados Unidos y de otros países, y este gobierno se dispone a aumentarla aún cuando el propio sistema eléctrico continúa inestable. De hecho, hoy la mitad de San Juan, el área metropolitana, está sin energía eléctrica. Nosotros acá en el Paraíso es otra historia, pero nosotros no tenemos ese problema, pero ustedes allá en la isla lo tienen, allá en el área metropolitana y en aquella área del este tienen una situación de inestabilidad total en el sistema, y le van a subir a 28% más a esos 22 centavos. Seguimos experimentando apagones, sobre todo el efecto que esos apagones tienen sobre la economía del país y en el bienestar de la gente, más importante que todo. Santa, el representante de Jesús Santa, hizo hincapié
en que el aumento en el costo energético continuará minando la capacidad de competitividad de nuestras empresas y pequeños negocios, llevándole a una situación precaria. Una de las razones por las que Puerto Rico era ideal era por la estabilidad del sistema eléctrico y por los costos. Pero si lo van a subir a esos niveles, ¿qué atractivo va a tener Puerto Rico para que alguna empresa estadounidense quiera venir a establecerse en Puerto Rico, si encima de que los mismos costos de agua, luz, a eso tienen que sumarle los costos de las navieras, los costos de transportación, etcétera, etcétera, etcétera? ¿A qué van a venir? El gobernador Rosellito Roca, gobernador putativo de Puerto Rico, consintió ese acuerdo. Y el acuerdo que presentaron en el tribunal para pagarle a los bonistas, que establece, entre otras cosas, y sin que usted tuviera la oportunidad de dar su opinión, un cargo fijo que no se ajustará independientemente si la Autoridad de Energía Eléctrica genera o no suficientes ingresos, justificando que el impacto en la factura será compensado con los ahorros que logrará esa corporación al transformar su red eléctrica y utilizar gas natural para generar energía. En otras palabras, ustedes no se dan cuenta de la entrelínea, pero lo que le están diciendo ustedes, que la deuda en la que incurrieron de manera irresponsable los funcionarios, los distintos gobiernos, los carteles del petróleo, todos aquellos chanchullos que recuerdan ustedes que se denunciaron, se hicieron investigaciones carísimas por parte de legisladores de los dos partidos, y todo el mundo llegó un momento en que se cayó la boca y nadie dijo nada, ¿verdad, Yossi? Resulta que ahora nadie sabe nada, nadie dice nada, y usted y yo tenemos que pagar, gane energía eléctrica o pierda, en una tarifa fija para pagar la deuda en la que ellos se envolvieron sin consultarlo con usted ni conmigo. Rosellito Roca consistió, estuvo de acuerdo con ese arreglito que se hicieron allá en beneficio de los bonistas, y usted y yo lo más bien, gracias. Al día de hoy, ni siquiera han revelado el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica para poder analizar las proyecciones de gastos operacionales de esta corporación. No han explicado, no han ni siquiera explicado qué sucedió con las supuestas economías que tenían que haber hecho y que le iban a aplicar a esa deuda. Por su parte, Ángel Mato, el representante de Carolina, el de la maquinita en el aeropuerto, sí, y uno de los 6 del patíbulo que votó, siendo mayoría popular, votó con la minoría PNP para derrocar la reforma electoral de Alejandro García Padilla. Ahora están tratando de resolver el problema que ellos ocasionaron. Señores, no sé en qué país vivimos, pero dice Mato que desde hace una semana se han estado mintiendo al país, ofreciendo una rebaja en la factura, pero hoy la gente conoce la verdad, que se han escondido detrás de la mentira de la administración de Rosellito Roca, gobernador putativo, que es un escandaloso aumento en la tarifa residencial de sobre $30 promedio al mes, y en cientos de dólares en la tarifa comercial, que el gobernador dé cara y diga la verdad, pero conociendo su humanidad, sabemos que no aparecerá para otra cosa que no sea para justificarlo. Esa es una realidad. Pero la Junta Fiscal, por otro lado, ¿qué hace? Pues mire, le manda una notita y le lee la cartilla al señor secretario de Hacienda. El plan fiscal, certificado por la Junta de Control Fiscal, por la Junta Interventora, por la que usted y yo pagamos $60 millones al año, 2 millones todos los meses por ahí, más los demás gastos y qué sé yo,
deja un manual de instrucciones que deberá implementar el principal oficial de finanzas de Puerto Rico, Raúl Maldonado Gautier, que para lograr supuestamente y alegadamente unos ahorros de 37.5 millones en el Departamento de Hacienda. Entre las reformas que deberá llevar a cabo Maldonado antes de que termine este año se encuentran publicar el informe financiero del año fiscal del año 2019. Tiene que definir el reporte requerido anualmente e implementar completamente mejoras de estandarización del sistema de contabilidad y tecnológico a través de las diversas agencias de gobierno, sin contar las responsabilidades continuas como la publicación anual de reportes en gastos por impuestos, evaluar los procesos de informe, evaluar los controles de las agencias, entre otros pequeños detalles, y a su vez economizar en todo ese proceso 37.5 millones de dólares. El plan fiscal, que también supone que para el 30 de junio del 2020 se deberá mejorar los sistemas y mecanismos de informes y completar la revisión anual de los contratos, incluyendo el de el hijo de él. ¿Está incluido eso? Aunque Hacienda debe de apuntar a unas reducciones netas de un 25 a un 40% de estas reducciones se deben reinvertir en actividades de cumplimiento. Proveyendo el presupuesto para contratar a empleados de Hacienda adicionales necesarios para implementar dichas actividades, al igual que inversiones tecnológicas, según lee textualmente el documento certificado por el ente fiscalizador de las finanzas públicas, léase la columna de los procónsules de Washington llamada Junta de Supervisión Fiscal. A esos fines, agencias bajo la sombrilla de la oficina del principal oficial de finanzas, como la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos y la Administración de Servicios Generales, también deberán reducir su nómina en un 45%. Otros gastos no relacionados a nómina deben ser reducidos también en un 30% para el año 2021. De igual forma, se le encomienda a Maldonado Gautier establecer una reserva de emergencia de unos milloncitos, 1.3 millones o de 2% del Producto Nacional Bruto del año fiscal del 2018, reservando unos 130 millones para unos 10 años comenzando este año, en el 2019. Entre otras medidas fiscales, no dice para qué, cuál es el propósito, que tengan 130 millones ahí escondidos en algún lado. Perdón. Entre otras medidas fiscales que el plan fiscal certificado busca apurar están los siguientes. Oigan, eficiencias en agencias gubernamentales a través de la consolidación e implementación de prácticas y herramientas para reducir gastos y mejorar los servicios. Reducir gastos y mejorar los servicios, reducir personal y mejorar los servicios, O sea, Disney. Reforma de salud. Reducir costos inflados. Oigan eso, lo que dicen estos señores. Reducir costos inflados en los servicios de salud a través de un nuevo modelo que busque mejor servicio y más costo efectividad. Ellos parten de la premisa de que los costos están inflados, haciendo unas acusaciones serias sin decir quién los está incluyendo. O sea, a mí me parece una irresponsabilidad de gran medida. O sea, parte de su función debiera decir, eso están inflados, pues bueno, fulano, sultano, mengano y perenceo son los responsables, hay que acusarlos.
Dicen que hay que emplear nueva tecnología para incentivar el pago de contribuciones, reducir fraude y mejorar la justicia, lo que redundará en más ingresos. ¿De dónde van a salir los chavos si le están cortando todo a todo el mundo? Reducir el peso fiscal del gobierno central, mermando aportaciones a los municipios, a la Universidad de Puerto Rico y promoviendo la creación de una beca para estudiantes de escasos recursos de la institución académica. Pero le van a subir los pagos de matrícula. Mejorar la estabilidad financiera de los empleados públicos a través de una reforma que mantenga suficientes fondos para cumplir con el pago de las pensiones y proveer la administración lo necesario para mantener un plan contributivo definido a los empleados. Señores, pero hay cosas que no se han hecho, que se debieran de haber hecho hace rato y que yo personalmente he venido denunciando, ustedes son testigos de eso. Y aquí no se ha citado, nadie ha pedido la sugerencia de Juan Beto Rueda de un gran jurado federal para que investigue todo lo relacionado a la supuesta deuda. Todo el mundo se opone. Aquí no hay nadie de las élites, nadie de los bancos, nadie del gobierno, nadie de los partidos políticos solicitando lo que sugirió Juan Beto Rueda. Que incluya, además de esa investigación, una auditoría forense. ¿Por qué? ¿Tienen miedo o qué? Es que esa élite va a salir a relucir que eran los cómplices en todo este proceso. Cosa que nosotros sabemos con certeza, pero que aquí quienes adjudican son los tribunales. Retar, enfrentarse a eso, que tampoco nadie lo ha hecho, excepto creo que el licenciado Emanuel y por ahí en algún casito por aquí y por allá. La inconstitucionalidad de Cofina, la ilegalidad, el chanchullo detrás de ese Cofina. ¿Quién creó? ¿Quién fue el que escribió eso y se lo dio a Aníbal y a Salazar para que dijeran que ellos fueron los creadores de eso, cuando sabemos que ninguno de los dos tiene la capacidad intelectual para crear tal chanchullo? Retar la inconstitucionalidad de Promesa, que tampoco nadie lo ha hecho. Retar la ilegalidad del contrato llamado Tratado de París, que aquí nadie quiere ni siquiera mirar para allá. Y los casos insulares, ni se diga. Oye, porque todavía, una vez agotados, que no los hemos tocado en ningún momento, el sistema judicial del imperio, todavía, una vez, si fracasáramos en todo ese proceso, todavía queda la Asamblea General de la ONU, que tiene una resolución 1540 de Romanos 15, que lo dice claramente, que nosotros tenemos una alternativa de descolonización, que aquí nadie la ha solicitado siquiera. O tenemos la Corte Internacional de La Haya. ¿Ok? Y les recuerdo a los genios de este país, que lo tengan presente. En el 1993, mientras existían las 936, en Puerto Rico habían sobre 400 fábricas operando, dándole trabajo a más de 100,000 trabajadores directos, con un promedio arriba, unos más, otros menos, de $17 la hora, y que gracias a Romero, a Rosselló padre, al Engendro, a McClintock y a otros que ya no están por ahí, pero sencillamente le entregaron eso al imperio estadounidense, ¿a cambio de qué? De nada. El 29%, apunten esto, el 29% de los depósitos bancarios en Puerto Rico eran fondos de empresas 936 que tenían como parte de la ley depositarlos en los bancos de Puerto Rico. Estaban en los bancos que eran los que se estaban ayudando para financiar hipotecas, financiar carros, en fin, había dinero para... Y al otro día por la mañana quitaron la ley, todo ese dinero se transfirió y hoy todas esas empresas que operan en Puerto Rico, ninguna está depositando el dinero. Y eso forzó a los bancos de Puerto Rico a buscar capital fuera, recuperar ese 29% en algún lado, y provocó incluso la quiebra de 4 bancos. ¿Sabía
tú que en el caso del área nuestra aquí, en el área suroeste, habían 120 fábricas empleando miles de trabajadores, devengando un promedio de los 17 pesos la hora. ¿Sabías tú, especialmente aquellos que viven en esta zona del suroeste nacional, que tienes que agradecerles que hoy esos trabajos no están, como las grandes empresas como Digital y todas aquellas que estaban en San Germán, gracias a Romero Barceló, a Kenneth McClintock, a Pedro Rosselló González y a ese séquito de bandoleros que constituyen la alta jerarquía del Partido Nuevo Progresista, que como muy bien dijo Guillito Gil Bonat, es el nombre y apellido del crimen organizado en Puerto Rico. Nos vamos a una pausa, señor director. Regresamos de inmediato. Gracias, señor director, muy amable con devolvernos los micrófonos acá a mi rinconcito en Laja, Puerto Rico, y en cadena con Radio Sol 1090, la antena 1090, allí en Villa Tavara, en San Germán, ciudad andariega, la ciudad que hacedora de pueblo, y sencillamente la ciudad de Las Lomas, la nueva Salamanca. Bueno, ante todo esto que hemos discutido con ustedes, la pregunta que se cae de la mata es: ¿qué pasa con la recomendación que hizo el licenciado Huesto Ruella de solicitáramos a Washington un gran jurado que investigara todo sobre esto? Aquí nadie ha hecho un maldito demonio. O sea, ¿qué esperan? ¿Que nos hayamos quedado sin país para luego andar llorando como parvulitos por ahí, lo que no hemos sabido defender como adultos? Señores, yo sé que una y otra vez tengo que recordarles, porque es que ustedes prefieren olvidarlo. El liderato del Partido Popular, el PNP no quiere mirar para allá, los independentistas, los pipiolos, quiero decir, no existen, y los independentistas estamos regados por todas las esquinas y nadie sabe nada de nada. Pero la resolución 1541 Romanos 15, que se aprobó por la Asamblea General de la ONU el 15 de diciembre de 1960, reconoce que una colonia también puede alcanzar la plenitud de un gobierno propio mediante la libre asociación. Y la libre asociación, vamos a dejarnos de sanganar, patriotas o no patriotas, gringos o no gringos, los Hamiltons de la vida y qué sé yo quién. Mire, es lo mejor de los tres mundos, como diría mi querida y muy apreciada profesora Celeste Benítez. Es lo mejor de los tres mundos. Una libre asociación se compone, por un lado, es un país soberano con una serie de representaciones, embajadas, una carrera diplomática que se abre, la gran oportunidad nuestra de sacar un chojo de gente de aquí y enviarlo a las distintas embajadas, consulados, el personal de seguridad, miembros de la Guardia Nacional que enviamos para que protejan las embajadas de Puerto Rico donde quiera que estemos, y los consulados generales y todas esas cosas. Tendríamos la oportunidad de la negociación y la transferencia, tendríamos la exoneración de la Marina Mercante estadounidense como un país soberano y asociado a los Estados Unidos. Tendrían los señores estadoístas, tendrían la ciudadanía, porque conservarían la ciudadanía como la conservaríamos todos nosotros. Todos la conservaremos por vida, y nuestros nietos y bisnietos y tataranietos, porque tienen la ciudadanía por herencia de sangre, porque hay tres formas nada más que se obtiene la ciudadanía en los Estados Unidos: por nacionalización, por adopción o de sangre. Punto. O sea, eso es así. Y no hay poder supremo en ningún lugar en los Estados Unidos que le pueda quitar esa ciudadanía a nadie. A nadie. Excepto aquellos que voluntariamente, tácita y expresamente y bajo juramento declaren que la renuncian. Pero tienen que irse al lugar de origen
obviamente de donde es la otra ciudadanía que estarían ostentando, y en el caso de Puerto Rico, pues bueno, se quedarían aquí porque tendrían la ciudadanía puertorriqueña. Pero eso es por parte de los estadistas. Y los estadolibristas tendrían la libre asociación, que es la máxima expresión reconocida por las Naciones Unidas de lo que es la soberanía y la autonomía que hemos estado hablando aquí desde la época de Valdoriotti y de Castro. Así que estaríamos los tres contentos porque tendríamos tres estatus políticos viviendo conjuntamente, y de todas maneras con una ventaja, que si no funciona, que si fracasa, tiene la alternativa de que se puede siempre pedirle la desaparición de nosotros como pueblo en una integración con los Estados Unidos o con cualquier otro país que esté por ahí dispuesto a absorbernos. Por favor, que no sea China, porque si no todos los PNP estarían operándose los ojos para parecer chinos y haciéndose, estirándose el pelo para parecer chinos con el pelo largo. Pero bueno, ni modo. Así que esa es la realidad que tienen que tener presente hoy. Y las escrituras están en la pared, si ustedes quieren leerlas, léanlas. Pero una realidad es esa, y aquí nadie se quiere enfrentar con eso. No obstante, tengo que recordarles que la detención temprana salva vidas. La incidencia de cáncer, por favor, por Dios, del seno en Puerto Rico continúa creciendo en manera exponencial, afectando a hombres y mujeres por igual, porque los hombres también le da cáncer en el área de las tetillas, en el área del seno. ¿Sí? Y es el cáncer más fácil de detectar porque lo detecta usted mismo, es tocándose. Y usted toca algo que no debe estar ahí, una bolita o lo que sea, usted llame de inmediato a su médico y su médico le va a decir lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque una detección temprana, examen preventivo, es la salvación. Prevención es la palabra mágica que yo siempre les he estado repitiendo a ustedes una y otra vez en estos programas, siempre. La Academia Americana de Alergias y el querido amigo, el profesor Benjamín Bolaño, el doctor Benjamín Bolaño, nos informa que allá en San Juan, en el techo de la Escuela de Medicina, que es donde único hay una máquina de estas que mide esto, el polen de árboles está en amarillo, lo que es moderado. La hierba mala y el polen del pasto dicen ellos que están ausentes. Claro, con el techo de la escuela no puede haber ni hierba mala ni polen del pasto, pero los hongos sí, eso los cogen el aire y están en naranja, lo que es alto. Erróneamente se pretende por medio de los señores de programas de televisión decirles a ustedes que eso es lo que pasa en todo Puerto Rico, y eso es falso, eso es un mito, eso no es verdad. ¿Por qué? Porque eso es en el techo de la Escuela de Medicina. Porque no hay de esos metros ni en Lajas, ni en San Germán, ni en el colegio de Mayagüez siquiera, no hay uno. No hay uno en la Interamericana, en San Germán, no hay uno en Ponce, en la Católica, en ningún lado. No hay ningún otro lugar que tenga estos medidores para nosotros tener una idea de cuán contaminado está el aire, para que nuestros compatriotas que tienen problemas respiratorios, la cantidad de asma que hay en este país, la cantidad de enfermedades respiratorias, no puedan tirarse a la calle sin premedicarse. ¿Por qué? Por el peligro que tiene, porque aquí nadie sabe cuánto es los niveles de contaminación que hay en el espacio. Cuando todas las grandes ciudades, todos los grandes países en el mundo lo saben, menos Puerto Rico, porque aquí nadie, maldita sea, les importa un maldito demonio que se reviente el que esté enfermo, porque lo de ellos, allá arribita, como ellos están con la élite, que se reviente el pueblo, a ellos no les importa un demonio después que ellos no se contagien con nada de esas cosas. Esa es la triste realidad que estamos viviendo, y usted, idiota, morón, usted vota por esa gente toda una y otra vez, y son los que les están dando hasta por dentro del pelo. Señor director, vámonos a darle una miradita rapidita a cómo están las condiciones de los sismos en el área de Puerto Rico, si es usted tan amable.
Gracias, don Doel, muy amable por traernos los micrófonos de nuevo acá y por permitirnos presentar esta sesión, que es una gentil y muy amable cooperación que nos dan los señores familia Torres en Farmacia San Agustín y Martín en el área de la Placita Santo Domingo en San Germán. Teléfono 787-892-6360. Armandito Torres, Armando, Javier, todos los muchachos y el excelente grupo de empleados de trabajo, de técnicos, de técnicos farmacéuticos que hay allí, que le atienden a ustedes con una amabilidad y con una eficiencia. Gracias a ellos es que nosotros podemos tratar de concienciarlos a ustedes de que Puerto Rico, más que un área de huracanes, que eso es una vez al año, estamos todo un año preocupados porque los huracanes cuando lleguen, pero pasa inadvertido el hecho de que en Puerto Rico hay un terremoto por lo mínimo uno todos los días, de lunes a viernes, de lunes a sábado, o sea, de lunes a domingo, de día primero a día último de mes, de día primer mes de enero hasta el mes último de diciembre. Todos los días de nuestras vidas hay un terremoto aquí o en nuestra área de interés. Gracias a Dios y a la Virgencita de la Monserrate, ninguno ha alcanzado en los últimos 100 años niveles de 5, 6 o 7, como se registró uno precisamente esta madrugada en el área en una de las áreas de Nueva Inglaterra. No hemos escuchado que se hayan ocasionado tsunamis, pero por lo menos sabemos que sí se dio. Pero en esta área no se nos ha dado. Por ejemplo, ayer se reportaron 2. En el día de ayer, en nuestra área de interés, se reportaron 2 precisamente en Puerto Rico. Uno de 2.6 a 66 kilómetros al noroeste de San Antonio, a 92 kilómetros de profundidad, y uno de 3.3 a 18 kilómetros al oeste-noroeste de Puerto Real, ese aquí al ladito, a 14 kilómetros de profundidad, y eso lo deben de haber sentido muy bien los muchachos en la zona de Hormiguero y Cabo Rojo por ahí. Obviamente ninguno alcanzó la intensidad crítica, por tanto no hay un boletín informativo que surge de haber un movimiento telúrico de una intensidad de 6, 5, en donde donde pasa el primer boletín informativo de vigilancia, que dice: hubo un terremoto, no sabemos nada, estén pendientes, que es una cuestión de una vigilancia, pero en busca de más información. Inmediatamente esa red de sísmica que está en Alaska corrobora la dirección y ubica el terremoto, y pasa posiblemente, o no pasa ningún informe diciendo no, todo está tranquilo, o uno de advertencia en el que advierte si hubo un terremoto y si hubo una actividad posterior, hay un maremoto, qué sé yo qué. Así que todos aquellos que estén en áreas de tsunami tienen que empezar a salirse de ahí, de esa zona, urgentemente. Y finalmente, si hay un aviso, creo que se llama un boletín informativo de aviso, es que definitivamente sí está el tsunami a punto de tocar las costas. Nada de eso debe usted ni siquiera escuchar o de saberlo si usted experimenta el efecto del terremoto. Si usted está en un terremoto de 7 o de 6, usted va a saberlo de inmediato, porque no se puede quedar de pie, no se puede mover, todo está temblando, las paredes se están cuarteando, todo se está cayendo al piso. Y entonces de inmediato usted tiene que activar el plan de emergencia familiar. Ese es el plan que tiene que estar diseñado en coordinación con todos los miembros de familia, de qué tiene que hacer cada quien, cada momento, en el momento de donde estén, en caso de un terremoto de esa intensidad. Luego, ¿qué usted hace durante el terremoto? Basado en esos conocimientos que usted tiene, y qué hace inmediatamente que se detiene el terremoto. Eso es algo que usted tiene que tener bien presente. Esa es la diferencia entre la vida y la muerte en un
terremoto, lo que usted sabe, lo que usted planificó y cómo usted mantuvo el control durante el evento y qué hace inmediatamente después de terminado ese meteoro, que podemos llamarlo de esa manera. Hasta aquí esta sección, señor director, si usted es tan amable, regresamos de inmediato. Bien, y gracias por... Estamos acá de regreso en los estudios, acá en mi escondite en La Puerto Rico. Y hay... No me canso de hacerlo, porque es que uno ve las estadísticas en este país y son preocupantes. Definitivamente, el desconocimiento, la falta de orientación adecuada por parte de las autoridades, la escuela, en ese sentido, es un fracaso. Y en otros también, pero eso es otra cosa. No tiene que ver nada con los maestros, sino con los currículos. Existe una gran desinformación en torno a quién atiende qué en el caso de una mujer. O sea, las mujeres, hay un mito que se entiende que muchas mujeres en Puerto Rico, especialmente las que de todos los niveles, entienden que todas las dolamas y los dolores de lo que las mujeres son famosas por tener y que no se quejan, quien tiene que manejarla es el ginecólogo, y eso no es cierto. Se entiende a suponer que el ginecólogo tiene que atender los problemas del tracto urinario de la mujer, lo que está muy lejos de la verdad. Aunque esto parezca sorprendente, la urología es la ciencia, es la medicina que cubre una amplia gama de condiciones en la mujer. Los urólogos son los cirujanos de toda la vía urinaria, de las glándulas adrenales, genitalia, tanto masculina como femenina. Estos subespecialistas, tienen que recordar que son subespecialistas, o son médicos generales, médicos que estudian una subespecialidad, una especialidad en medicina interna y luego una subespecialidad en urología. Pues estos señores, los urólogos, son los cirujanos que tienen que bregar con todo lo que es referente a la vía urinaria, a las glándulas adrenales, a la genitalia, tanto masculina como femenina. Y son estos subespecialistas los que tratan las condiciones de salud en ambos sexos, como piedra, tumores en el riñón, uréter o vejiga, la incontinencia urinaria. Eso no es el ginecólogo, ni es el podiatra, ni es el pediatra, no, es el urólogo. ¿Okay? Las enfermedades urológicas afectan de igual manera a hombres y mujeres, y esto en todas las etapas de la vida. Es necesario romper con ese mito de que el urólogo es un especialista exclusivo del hombre. Consulte lo antes posible al doctor Juan Colón del Centro Prostático en el Centro Médico de Mayagüez, cuyo teléfono es el 787-806-2020. ¿Por qué tardarse un día más? Llame, haga una cita, 787-806-2020. Y en otras notitas de salud que siempre compartimos con ustedes, uno de los grandes problemas que tiene todo el mundo, bebés benditos, bebés, niños, adultos, hombres, mujeres en estado de embarazo, son los problemas del estreñimiento. Y hay un montón de soluciones por ahí, pero forman unos regueretes y uno cada vez que tú tienes que mezclar y qué sé yo. Pero hay un producto que hemos descubierto que se llama High Fiber. H-Y-F-I-B de Bravo E-R. Fiber, de fibra. High Fiber. Este producto es estrictamente para el manejo de la condición de estreñimiento. Pero a diferencia de los otros productos, esto es una fórmula de fibra soluble, líquida. ¿Okay? Por lo tanto, no hay nada que mezclar ni preparar.
son 12 gramos de fibra soluble por onza. No causa cólico ni tenesmú. ¿Se acuerdan del tenesmú? ¡Carrerita! No causa eso. Es la sensación. Tenesmú, muchos de ustedes no sabrán lo que es eso. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo, mi abuela siempre usaba, y mami, tenesmú. Era la frase que se usaba cuando tú estabas de carrerita, cuando te tomabas un pulgante, ¿te acuerdas que le daban a uno? Pues tú tenías que salir corriendo, pues eso le decían tenesmú. Okay. Pues bueno, eso no lo ocasiona, no captura o interfiere con otros medicamentos, es lo otro. No posee azúcares y sabor cítrico. No se absorbe, por lo tanto lo pueden usar las mujeres preñadas, encintas, embarazadas, no importa el término que ustedes quieran usar. Los niños, las dosis es 1 onza 3 veces al día y eso le regulariza su condición. Pídalo en su farmacia favorita por su nombre, High Fiber, o puede hacerlo a través de una página que tienen estos señores en www.biopropr.com. Bioprop se escribe B de Bravo, I de Italia, O de Oscar, P de Papá, R de Romeo, O de Oscar, B de Bravo, P de Papá y R de Romeo.com. Bioprop. Te lo recomiendo, es muy bueno. Y por lo menos mis vecinas que lo probaron dice que es exquisito. Bueno, y en términos de los calendarios de los eventos de actividades, la Junta de Directores del Museo de Historia de San Germán y el Museo de la Botica, la Farmacia Domínguez, en la calle Don Félix Arce y Lugo, en la antigua Doctor Bebe, en la esquina número 32, en esquina de la Cruz en San Germán, les invita y convoca a todos los tallistas de santos residentes en Puerto Rico a el primer certamen de talla Felipe de la Espada, cuya premiación se llevará a cabo el domingo 1 de septiembre del año en curso en el Salón de Tertulias del Museo de la Farmacia en San Germán. Cualquier información, cualquier consulta, cualquier orientación que necesiten en términos de fecha, en fin, lo que necesiten. Hay unos teléfonos que yo les voy a dar a los que pueden llamar. Todos tienen el 787 como prefijo, 630-7123, ahí contesta la licenciada Ana Trigo, el 397-3125, la licenciada Blanca Martín, el 405-3715 de Luis Freire, el doctor Luis Freire Lugo, y el 608-2056 del señor David Nazario. Cualquier otra pregunta pueden hacerla también llamando a el museo directamente al 787-892-3670. 892-3670. Señor director, nos vamos a una pausa y regresamos. Gracias, señor director. Muy amable con devolvernos los micrófonos acá a mi escondite en Laja, Puerto Rico. Y que continuamos en cadena con Radio Sol 1090 AM en el cuadrante de sus radios receptores. Benjamín Gotay, el excelente columnista del periódico Nuevo Día, escribió el domingo 12 de mayo una, como siempre, excelente y asertiva columna a la que él llamó Monigotes al Poder. Más descriptiva no puede ser de la realidad puertorriqueña. Pero dice Benjamín Torres Gotay que cuando se hubo disipado la briosa ventolera de las encuestas y quedaban apenas los últimos trazos de la humareda de la explosión de las especulaciones, permanecía erguida la pregunta: ¿cómo un árbol hubiera resistido incólume el embate de un ciclón? ¿Vale la pena ser el gobernador o gobernadora de un país sin tener la última palabra de cómo se conducen los asuntos en dicho país? Dicho de otra manera, pregunta Benjamín Torres Gotay, ¿tiene sentido llamarse gobernador
sin poder de verdad gobernar. Esa es la disyuntiva que debía de estar consumiendo hoy, año preelectoral de nuestro Señor Jesucristo, los inquietos espíritus de quienes sienten ardiéndole por dentro el fuego de querer ser gobernador o gobernadora de este país. Parece, obviamente, que no lo está. Exponerse al juicio y no pocas veces al escarnio del público, ponerse a escribir largos programas de gobierno, estar al día, estar día y noche en la calle, incluyendo domingos, días feriados, sobre todo los domingos y días feriados, ¿no? Haciendo campaña, dejando en el camino de ver a los hijos crecer, bailar en tarimas, haciendo el ridículo en comedias de televisión, lambiendo ojos a quien da el dinero para las tumbacocos y los pasquines en el retrato photoshopeado. Todo eso y muchísimos más para que al final del día un no electo de por allá, de otro sitio, le diga a usted: corta aquí, corta allá, cierra esto, abre aquello, brinca por aquí, agáchate por allá, y uno tener que hacerlo aunque sea chistando. Hay cosas, dice, continúa su columna, que hacen que parezca bueno ser gobernador. Así, para alguna gente, vivir de cachete en una fastuosa mansión colonial, a orillas de la inagotable bahía de San Juan, de donde se ven a todas horas bandadas de blancas gaviotas, con chefs particulares, meseros con lazos y todas esas cosas, y chaquetas que te sirven exquisiteces en vajillas de finuras negras, inigualables. No coger más tapón por donde se anda para arriba y para abajo en guaguas negras con cristales tinteados, luces intermitentes y sirenas, escoltas por motoras policíacas, salir en el futuro en algún libro de historia, beneficiar a amigos con contratos que no excedan, eso sí, el límite de 10 millones, que haría obligatorio que la Junta de Supervisión Fiscal los apruebe o no. Poder cabildear después y hartarse de billetes con los accesos que se logren mientras se gobierna. Con la dispensa, claro está, que nunca deja de otorgar la generosa Zulma Rosario, etcétera, etcétera. Ser miembro tiene su beneficio, decía una campaña publicitaria de antes de una tarjeta de crédito. Yo no sé si ustedes la recuerdan, pero ser gobernador obviamente también lo tiene, pero ¿a cambio de qué? La última vez que nos metimos en el frenesí de una campaña por la gobernación, en el 2016, pocos habían pensado en cuáles eran los verdaderos poderes de la Junta de Supervisión Fiscal, porque pocos habían leído la ley de promesa y son pocos los que la han leído todavía. Aún así, era entonces un misterio cómo en realidad iba a transcurrir la cuestión. Por eso, no teníamos manera de contradecir con datos a un candidato que decía: yo soy el mejor, que puede trabajar con la Junta, decía. Ni la otra que exclamaba: que la Junta, ni un vaso de agua. Los 2 años y par de meses de este cuatrienio dan una idea del espanto de vivir en un país que acude en masa a un costo multimillonario a elegir a un gobierno para encontrarse después que la última palabra sobre cómo se hacen las cosas aquí no las tienen los que resultaron electos. ¿Y qué dice la gente? La vida se nos va en forcejeos de día y noche, en política chiquita, ¿no? Como es natural cuando el que se llama gobernador quiere hacerle honor a su título y gobernar. No gobierna. Aquí gobierna la Junta. La Junta diseña el presupuesto, que es la hoja de ruta del país. Dice cuándo cortar de qué, de cada área. Manda a cerrar escuelas y a triplicar el costo de la Universidad de Puerto Rico. Medidas que juntas han dificultado tremendamente el acceso a la educación. Cosas terribles, cuyas consecuencias vamos a ver de aquí unos cuantos años. Ahora no lo vemos, pero lo vamos a ver.
Querían eliminar el bono de Navidad y quieren recortar 3 de cada 4 pensiones. Oigan, mandaron a vender la WIPR y la Autoridad de Energía Eléctrica y aquí nadie ha dicho nada. Querían antes bajar la jornada de los trabajadores públicos, pero eso nos salvó el huracán María. Se mete en todo sin rendirle cuentas a nadie. Gastan dinero en bruto, en asesores, en cabilderos para que el presidente los nombrara de nuevo, en publicidad, y nadie puede decirle un maldito nada. El gobierno actual ha resistido en algunas cosas. Bajó el bono de Navidad y dice que no recortará las pensiones, pero ha consentido en la mayoría de las draconianas imposiciones de la Junta. Señores, vienen tiempos peores. Pronto habrá que empezar a pagar la deuda. Deuda que no sabemos, que nadie quiere auditar, que nadie quiere saber en realidad cuánto es, pero tenemos que pagarla. ¿Por qué? Porque ellos lo dicen. La Junta, no Puerto Rico, está llegando a acuerdos de que los expertos dicen que sería muy difícil de cumplir. De nuevo, las contradicciones. Ellos llegan al arreglo, nosotros pagamos. Del acuerdo de Cofina, se dice que en menos de 10 años nos llevará al impago. La Junta dijo que no era el mejor acuerdo del mundo, pero que mejor había sido litigar y perder. El acuerdo fue aprobado por la legislatura de Puerto Rico. Fue firmado por el gobernador putativo de Puerto Rico, Rosellito Roca. Ni la legislatura, ni el gobernador tuvieron vela en el entierro. Su única responsabilidad era firmar el maldito papel que le traía la Junta a que lo firmara. Nadie niega que las operaciones y las finanzas del gobierno necesitan una reforma profunda y radical. Eso es verdad. Lo que pasa es que no ha habido hasta ahora un acuerdo entre los que gobiernan tras haber sido democráticamente electos para esos fines por el pueblo de Puerto Rico y la Junta, a la que nadie eligió. El problema, mientras tanto, se sigue arrastrando y profundizándose, y nosotros no estamos haciendo nada hasta el día en que no tengamos país. La Junta se queda hasta que hayamos cuadrado 4 presupuestos corridos y tengamos acceso a los mercados a intereses razonables. Señores, 3 años después de la aprobación de promesa, no hemos cuadrado ni uno. Ni uno. Esta batalla entonces apenas comienza. Esta es una contradicción insalvable en la ley promesa. De la única manera en que esto funcionaría sería eligiendo a alguien sin criterio propio, dispuesto a obedecer sin chistar todo lo que disponga la Junta. Los gobernadores gringos enviados por el presidente, 1898 a 1900, ¿Cómo va? Vaya por Dios. El último gobernador fue Piñero y lo nombró el presidente de los Estados Unidos. Después vino Muñoz Marín. En pocas palabras, señores, nadie que no se vea a sí mismo como un empleado de la Junta, una Natalia Yarenko, con una fraccioncita de su salario y muchas menos facultades, puede funcionar bajo ese esquema. En resumen, tendríamos que elegir a un monigote. Bueno, eso tenemos ya en eso adelantamos. Si se eligen seres humanos, eso no se va a lograr jamás, porque los seres humanos tienen ideas propias que no siempre van a coincidir con las de los otros. Y si son abogados, menos. Deben tomar nota los que se han postulado o los que están pensando hacerlo. Casi ninguno habla en detalles de cómo harán para ajustarse a esa camisa de 11 varas. Los que hablan están en todos los extremos. En un extremo, Roberto Prat Palem, ultraderechista, que dice que será mejor que la Junta. Nian Pujones dice que hará cuando no hay acuerdo. Por el otro lado, supuestamente, dice ninguno de los que menciona
aquí en las columnas estas, al menos hasta ahora, yo estoy de acuerdo con él, pero es lo que él escribió, ¿no? Carmen Yulín dice que desafiará a la Junta, entre otras cosas, no asignándole dinero. Ese curso lo va a poner frente a una orden de la Corte Federal de que restablezca el flujo de fondos en quién sabe cuántas horas laborables. De no hacerlo, la cárcel. Sería triste terminar presa después de tanto trabajo que de ganar una elección. Bueno, eso no tiene problema porque ella no va para esa candidatura, así que no te preocupes. Así, vamos pues, mientras allá donde mandan no se den cuenta del sinsentido en que nos están metiendo hasta el cuello. Mientras tanto, las elecciones serán como ver un juego de pelota. Uno ríe, llora, se deprime, baja santos, se ilumina el día, todo de acuerdo con el que gana o pierde el equipo del corazón de uno. Aunque al final del día, pase lo que pase, en el juego, nada cambia en nuestras vidas. ¿Quién quiere exponerse tanto para ser solo un pelotero? Pregunto. Bueno, seguimos sin las estadísticas agrícolas, una figura tan importante como esa. Las últimas que tenemos fueron las de Alejandro García Padilla, y eso las hemos discutido ya con ustedes ad nauseam. ¿Okay? Al día de hoy, eso fueron en el 2014, estamos en el 2019, 5 años llevamos sin ese tipo de información. ¿Okay? No sabemos qué se ha hecho en términos de el valor del mercado en productos vendidos. Desconocemos totalmente las cosechas de criaderos e invernaderos, carne de ganado vacuno, porcinas y sus derivados. Sabemos sí que ha habido unas importaciones en Puerto Rico de carne de puerco de 232.3 millones de libras para un consumo total en Puerto Rico de unas 240.8 millones de carne de puerco, aunque de cerdo se producen solo 8.5 millones aquí en Puerto Rico. Las otras 232.3 millones de libras son puercos americanos importados. Hay una gran diferencia entre un puerco y un cerdo. El cerdo está mejor criado, es mejor alimentado, no está criado de forma poco humana, como ustedes tienen que ver cómo se crían los cerdos en esas granjas en los Estados Unidos. Yo por lo pronto, cada vez que quiero comer cerdo, voy a mi lugar favorito, voy a la Lechonera El Campesino, en el kilómetro 5.8 de la carretera PR-116 en Laja. Ahí yo me como el mejor lechón del país, el mejor adobado en todo Puerto Rico, desde Punta de San Juan en el este hasta Cabo Rojo, incluyendo Guabate y todo. El mejor lechón adobado en todo Puerto Rico está ahí, en la Lechonera El Campesino de Alex. Llámelo, está abierto jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Y yo, ¿verdad? Me da pena que yo tengo que decirles esto porque mi director allá en San Germán debe estar trepando paredes al yo estar hablando de lechón, de carnecita, de cuerito, de todas esas cosas. Pero no te preocupes, Doel, ya resolveremos el problema. De modo. De todas maneras, recuerde, tiene un teléfono, llámenlo, 939-640-9013, 640-9013. Señores, no acorralen el cordero, que aunque es el más pacífico de la manada, cuando no tiene otra alternativa, cuando se encuentra acorralado, como el toro de Lidia, embiste. Bueno, vamos a dar una mirada entonces a los titulares de la prensa internacional y nacional que anda por ahí dando vueltas, recordando una realidad, que la lógica en Puerto Rico está muerta.
La excelencia es total y absolutamente condenada, mientras la mediocridad es recompensada y la dependencia venerada sin comparación. Esa es nuestra triste realidad. Bueno, y el Listín Diario de la República Dominicana dice hoy que el comité político del PLD evita tocar el tema de la reelección. El comité político del Partido de la Liberación Dominicana evadió anoche tratar el tema de una reforma constitucional a pesar de las expectativas creadas sobre una moción para aprobar un proyecto de ley que diera paso a una eventual repostulación del presidente Danilo Medina. ¿Le tienen miedo a Leonel? Bueno, los Z, esa es la generación Z, harán cambiar muchas de las reglas del trabajo en la República Dominicana, dicen los observadores. Una parte de la generación Z ya está insertada en el mundo laboral y aunque quizás no sea tiempo de que implementen cambios radicales, ya hay comportamientos que dejan abiertas las posibilidades de nuevos parámetros en un futuro no muy lejano. Un aspecto importante es que tienen actuaciones parecidas a las de los millennials, que ya llevan un tiempo insertados en este ámbito. Por otro lado, Rusia advierte sobre consecuencias de la guerra comercial entre los Estados Unidos y China. La guerra comercial entre Washington y Pekín dañará la economía mundial, aunque no tanto la rusa, declaró hoy el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Y el periódico El Nacional de la República Dominicana dice que apresan 95 haitianos que iban en Yola a las Islas Providenciales. Unidades navales de la Armada Dominicana interceptaron en aguas territoriales dominicanas de la zona de Montecristi una embarcación clandestina con 95 haitianos ilegales a bordo que se dirigía a las Islas Providenciales. Partido de la Liberación Dominicana impugnará la resolución de la Junta Central Electoral eliminando el voto arrastre en 26 provincias. ¿Qué es eso? Tendremos que buscar a nuestros asesores dominicanos que nos expliquen. Yo creo que ellos le llaman a eso, a lo que nosotros llamamos el voto reservado, adelantado. Pero no lo sé. El Partido de la Liberación Dominicana designó una comisión para impugnar la resolución de la Junta Central Electoral sobre el voto preferencial. ¿Ves? Eso es lo que llaman eso. Voto preferencial para elección de los congresistas en 26 provincias en forma en que el Distrito Nacional y en la provincia. ¿Cómo funciona? No sé, tendremos que averiguar. Arrestan a un alemán condenado a 20 años por pornografía infantil que intentó fugarse a través de la República de Haití. Un alemán de 76 años, por favor, de edad, que fue condenado a 20 años de prisión en el país por pornografía infantil, fue apresado en Haití por la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, en momentos que intentaba escaparse. Bueno, y el periódico Democracy Now! Se pone en sus titulares: Suecia reabre caso de agresión sexual contra Assange y busca su extradición. Pompeo hablará sobre amenazas iraníes en Europa a tiempo que Estados Unidos incrementa su presencia militar en el Golfo Pérsico. Buques petroleros saudíes sufren daños en ataque de sabotaje frente a la costa de los Emiratos Árabes Unidos. 187 países que no incluyen a Estados Unidos firman acuerdo histórico para reducir los desechos plásticos. Culminan las negociaciones comerciales entre los Estados Unidos y China sin acuerdos y con aumentos de aranceles. Pentágono desvía 1.500 millones de dólares para financiar el muro fronterizo. Afganistán. Hombres armados asesinan a un ex periodista radial y asesora del gobierno de Mina Mangal. Y en Pakistán, al menos 5 muertos en atentados contra un hotel. Burkina Faso. Hombres armados asesinan a 6 personas, incluyendo un cura, e incendian una iglesia. Mientras tanto, el periódico El Nuevo Día habla de transnegociación de bonistas. La factura de la luz aumentaría en un 28%. La Junta y el gobierno le piden a la juez Swain avalar el pacto. Ya veremos. Por lo pronto, Trump busca usar dinero de las becas Pell. Por favor.
para financiar un viaje a la Luna. La Casa Blanca insistió en que no se afectaría la ayuda para que los estudiantes de bajo ingreso puedan pagar la universidad. Estudiantes boricuas quieren llevar la lechuga puertorriqueña al espacio. Tres alumnos de la American Military Academy demostraron el valor nutricional de esta variedad local versus plantas que ya han sido estudiadas por la NASA. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa, pero regresamos con más titulares de los periódicos de Puerto Rico y otras noticias. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Regresamos. Director, muy amable por devolvernos los micrófonos acá a Laja, Puerto Rico, desde donde estamos originando nuestra transmisión en cadena con Radio Sol 1090 AM en el cuadrante de sus radios receptores. Decía yo que entre los titulares pendientes está el del periódico El Vocero de Puerto Rico, en el que en su página de portada dice que rechaza la Universidad de Puerto Rico las nuevas exigencias de alza en la matrícula. Y ahí hay un chisme. Ahí la Junta dice que el presidente de la universidad es un embustero y el embustero dice que, y el presidente de la universidad dice que los embusteros son los de la Junta. Así que veremos a ver cómo revienta ese petardo. ¿Tú que eres de allí? Sí. Bueno, carretera habrá de llevar el nombre de Mónica Puig, la deportista que obtuvo la primera medalla de oro para la isla de Puerto Rico en los Juegos Olímpicos del 2016. Esto es en la zona, entiendo que va a ser en la zona de una calle que hay ahí, en la zona del Choliseo, me parece. Por otro lado, agobiado el comercio por el costo de utilidades y Wall Street se desploma por la creciente guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Bueno, por otro lado, Metro dice que transformador averiado en Aguirre podría provocar más apagones. Hotel Boutique con Airburn llega a las zonas de oportunidad al Viejo San Juan. En el caso de Puerto Rico, por la vía de la excepción, todas las comunidades de bajos ingresos fueron designadas automáticamente como zonas de oportunidad. Bueno, y juez requiere papeletas en español en más condados en la Florida. La orden emitida el viernes por el juez de distrito Mark Walker amplió un requerimiento temporal que había otorgado previo a las elecciones del año pasado. El caso nace por un reclamo de la comunidad puertorriqueña. Suerte que los que están allá son los estadistas. Sí, los que se fueron para allá todos en los estudios, dicen las encuestas. Menos mal que son tan americanos que están pidiendo que le den allá las papeletas en español. Ay, bueno, ni modo. This is Puerto Rico, mister. Bueno, China responde a aumento en aranceles y sacude los mercados. China anunció aranceles sobre 60,000 millones de dólares en productos estadounidenses. Bueno, y el periódico Noticel. ¿He dicho algo yo? ¿Por qué ustedes no me miran? Yo no he dicho nada, yo he dicho el periódico Noticel. Ay, estos dos. Bueno. Junta le lee cartilla a Raúl Maldonado. Detallan las reformas que debe implementar. De eso hablamos más temprano. Por otro lado, Monsanto tendrá que pagar 2,000 millones de dólares, que también hablamos de ello. Aranceles de Trump contra China acorralan a Apple. Los nuevos aranceles que el presidente estadounidense Donald Trump quiere imponer a las importaciones chinas podrían poner en aprietos al gigante tecnológico Apple. Centro de Estudios Avanzados contempla la posibilidad de un recinto alterno. El Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe contempla como recinto alterno el Archivo General de Puerto Rico ante el anuncio del desalojo que emitió la Arquidiócesis de San Juan. Pero si yo no me explico por qué tiene problemas el arzobispo González
consulte con Corrada del Río en Mayagüez. Él pudo regalar un edificio que estaba a punto de ser vendido en 5 millones de dólares, que pudo haberle resuelto un montón de problemas a la diócesis, y se lo regaló a una institución protestante. Y había un plan para hacer eso un centro de cuidado de envejecientes, y se quedó San Germán sin eso porque Corrada del Río le regaló el edificio histórico por demás, y yo no sé hasta dónde eso va a ser posible, porque eso está en violación del testamento, y eso está, entiendo, según rumores que he escuchado por ahí, está en el mismo, está en Roma, allá en casa del Papa Francisco. ¿Qué pasa ahí? No sabemos todavía, pero sabemos que quiso y se impuso a través de todas las decisiones que ya habían tomado la Junta, y ya el municipio tenía ya incluso el financiamiento, habían tasado el edificio, y él llegó a la reunión y no sigan discutiendo, porque yo regalé el edificio, lo doné a una institución protestante. Y eso, lo poco que yo sé de las leyes canónicas, es una violación de ley canónica. Ni modo. Allá ellos, veremos a ver qué dicen los señores templarios y qué dicen los señores del Vaticano. Bueno, y China impone aranceles a los Estados Unidos por 60 millones, ya lo habíamos hablado, pero es que es el titular prácticamente en toda la prensa internacional, y el gobierno afirma que se realiza en defensa de sus mejores intereses y su soberanía económica y financiera ante los ataques sancionatorios y arancelarios por parte de Washington. Denuncian boicot en el Congreso sobre reforma política en Perú. La Unión Europea reitera su apoyo al acuerdo nuclear iraní del cual se salieron los Estados Unidos. Partido de Macri sufre su 8ª derrota electoral en Argentina, y vendrán más. Espero. Putin y Lavrov confían en examinar toda la agenda con Pompeo. Mayoría de los surcoreanos apoyan la reunificación de las Coreas, y Filipinas celebra elecciones parlamentarias. En términos del periódico The New York Times, dice hoy que las avispas han superado una prueba de lógica. ¿Podrías tú? Estos insectos parecen ser los primeros invertebrados capaces de aprender una experiencia previa. Un experimento científico ha revelado que tienen la habilidad de comparar de forma indirecta. Más detalles lo pueden conseguir a través de mi página, precisamente mi página en jorgeseijo.com. Van a la sección del New York Times y ahí le dan un clic y ahí está toda la información directa del New York Times en español. Por otro lado, los Marlins quieren mejorar su béisbol aprendiendo español. ¡Cora! ¡Hello! En el béisbol, la enseñanza del inglés es básica para los deportistas prospectos procedentes de América Latina. Los Marlins han ido más allá y enseñan español a todos en la organización. Trump, pon la verja, cierra el parque. ¿Qué debe hacerse con las mujeres y los niños del Estado Islámico? Esto en el Medio Oriente. Es la pregunta que se hace. Decenas de miles de niños extranjeros se encuentran a la deriva en Siria e Irak. Muchos están detenidos en campamentos hacinados y con malas condiciones sanitarias. La mayoría de los países no los quieren de vuelta. Más detalles, como les dije, en jorgeseijo.com. Van a la sección de New York Times y ahí está. Por otro lado, Juego Trono 8x5, campanas y cenizas. En el penúltimo episodio de la adaptación en HBO, presenciamos un intento muy atropellado de conspirar contra una reina, el costo de la guerra entre los civiles y una muestra de que muchas veces estamos condenados a repetir la historia. Esto es
en el famoso capítulo finales de The Game of Thrones. Así que eso ha ocupado toda la prensa de todo el lado. Bueno, y vamos a darle una mirada a las condiciones del tiempo en nuestra región para aquellos de estar un poquito más informados. En Lajas estuvo un poquito ventoso hoy con unas probabilidades de lluvia. No llovió, un día precioso por lo que hizo. En San Germán mayormente soleado, también con unas 0 probabilidades de lluvia. Mientras en Cabo Rojo también ventoso, tenía un 5% de probabilidades de lluvia. Y Hormigueros igualmente con un 5%. Mientras Mayagüez, aunque estaba soleado, tenía una probabilidad de 20% de probabilidades de lluvia. Sabana Grande, mayormente soleado, 0 probabilidades de lluvia. De hecho, todo el área estuvo lo más bien. Y esto como reacción al polvo de Sahara. Polvo de Sahara, que vienen los que recorren desde África, ¿okay? Vienen y nos impactan a nosotros. Y hay aquí morones, idiotas, técnicos, expertos de recursos naturales que dicen que el carbón en Peñuela no nos afecta, que el polvo que hay en la planta de AES en Guayama no nos afecta y que las bombas que se disparaban en Vieques tampoco le hacían daño a la Isla Grande porque eso era muy lejos. Señores, ahí está la evidencia y pregúntele a cualquier persona que padezca, que tenga una condición respiratoria de cuánto efecto tiene los polvos de Sahara en Puerto Rico en la mayor parte del tiempo. Y uno de esos efectos lo tenemos en la lluvia, que la detiene por completo. Bueno, por otro lado, en términos de las tasas de cambio, el euro amaneció esta mañana en $1.12, equivalente, contra los 88 centavos del dólar. La libra esterlina estaba en $1.30 versus los 76.8 centavos del dólar. El euro versus la libra esterlina estaba en 86 centavos, la libra estaba en 1.15 en términos de dólares, ¿no? El yuan de la China le están dando a usted cada vez que cambia un dólar por yuan, le dan 68 yuans por cada peso, por cada dólar norteamericano. En Japón le dan 110 yens por cada dólar. En Rusia le dan 67.76 rublos por cada dólar. En la India le dan 69.78 rupias por cada dólar. En la República Dominicana le daban hoy 49 pesos con 53 cheles por cada dólar. Y en México te dan 19 pesos y 26 décimas por cada dólar. En términos de los precios de la gasolina, en los Estados Unidos, el promedio a nivel de los Estados Unidos continúa en $2.89 y 7 décimas el galón, lo que son equivalentes a 76.5 centavos el litro. En la costa del este está en $2.79 y 2 décimas el galón, equivalente a 73.7 centavos el litro. En la costa del Golfo, siempre más barata allí, está en $2.55 y 7 décimas el galón, equivalente a 67 centavos.5 de litro. Y en la costa este, donde le parten el pescuezo a cualquiera, $3.70 y 7 décimas el galón para 97.9 centavos el litro. En Puerto Rico, como hemos dicho y hemos reiterado ya en varias ocasiones, gracias a la ineficiencia, a la irresponsabilidad, a la mala administración del gobierno putativo de Puerto Rico, el señor que supuesta y alegadamente debe estar dirigiendo DACO, no ha activado esa página desde noviembre del año 2018. No tenemos información
de los precios de la gasolina en Puerto Rico, porque DACO le importa un maldito demonio la situación. Están tan ocupados en quizás buscándose la defensa por lo que le pueda estar viniendo encima. Así que estaremos pendientes qué pueda pasar con esto, pero alguien que le diga a este idiota que ponga esa página al día, porque el consumidor puertorriqueño es el que está pagando los platos rotos. Y quiero volver a hacer énfasis en algo que ya mencioné, que ya toqué, pero que aquí parece que nadie quiere escuchar. Nadie ha pedido un gran jurado federal que investigue todo lo relacionado con esta alegada deuda que tiene Puerto Rico, que se supone tenga Puerto Rico. Una deuda que hay que saber quién indujo a Puerto Rico, quién fue el que sumió a Puerto Rico en esa crisis. ¿Quiénes? Más de una persona. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los que se enriquecieron y se están enriqueciendo todos los días con esa situación? ¿Quiénes fueron los que indujeron a Puerto Rico? ¿Qué relación tienen los Cacos García, los José Ramón González, los José Carrión Tres Palitos, la señora vicepresidenta de la firma dentro del banco, la quiebra del banco? Todo esto hay que ser investigado. El dinero del Banco Gubernamental de Fomento, el Banco de Desarrollo, ¿dónde ha ido a parar todo ese dinero? ¿Por qué razón? Hay que pedir un gran jurado federal y aquí nadie lo ha pedido. Y lo sugirió el juez Torruella y es como si el coquí hubiera cantado en ruso. Hay que solicitar una auditoría forense. Tenemos que saber quiénes han sido los bandoleros. No importa el maldito apellido que tenga. Es el dinero suyo y el mío el que se están robando estos bandoleros. Gringos o no, puertorriqueños o no, abogados o no, contadores, corredores de bienes. En fin, todos los bandoleros que tuvieron que ver con ese robo. Oye, y aquellos que sabiendo que Puerto Rico carecía del poder fiduciario para hacer esas transacciones, lo hacían. Sabiendo que Puerto Rico no tenía la forma de pagar eso para atrás, le dieron los refinanciamientos, los rollovers y todas esas cosas. O sea, ahí tienen que haber violaciones crasas de la propia ley federal de transacciones comerciales bancarias. Pero ¿quién está retando incluso la inconstitucionalidad de COFINA? Aquí nadie. Y lo repetimos y nos miran con, no, eso fue Aníbal el que lo creó. Mire, Aníbal Acevedo Vilá no puede ni cuadrar la libreta de cheque de él. Va a saber cómo crear una COFINA. No pudo pagar los 2 millones y pico, casi 3 millones de dólares que dejó en deuda al Partido Popular después de la elección y que el partido se hizo cargo, contrario a lo que pasó con el doctor David Bernier, que se hizo cargo de la deuda para que el partido no la cargara y ahí está pagándola. Señores, ¿de qué estamos hablando? Alfredo Salazar creando ese concepto de COFINA. Eso viene de una mente financiera mucho más sofisticada y más maquiavélica que ellos dos juntos. Pero la pregunta que yo les hago con toda honestidad y por lo cual yo insisto en que requiere una investigación profunda es, ¿ustedes creen con honestidad que el PNP, y presumiendo por un solo momento que haya sido de la creación de Aníbal y de Alfredo Salazar, ustedes con honestidad, en su sano juicio, creen que el PNP le aprobaría a un gobernador popular, teniendo ellos el control de Cámara y Senado, le aprobarían un proyecto de ley como ese al Partido Popular? Y una pregunta más de trasfondo. ¿Por qué razón Aníbal Acevedo Vilá, al menos que yo sepa, no vetó ni una sola de las leyes que aprobaron Cámara con José Aponte y el Senado con Kenneth McClintock? ¿Por qué en esos 4 años Aníbal no vetó ni una ley? Porque le iban por encima al veto y no hubiera sido cómplice como lo es ahora
de toda la legislación que se aprobó en ese cuatrienio, en donde se eliminaron, sacaron del paso todas las leyes anotadas de Puerto Rico que salvaguardaban la Constitución y que salvaguardaban al país para evitar que se pudieran hacer esos financiamientos y esos préstamos a esos años, a esa época y a esos intereses. Pero la historia está escrita y está ahí. Lo otro, imagínense, si no hacen eso hoy, la pregunta es, ¿cómo es posible que sigamos viviendo basado en los acuerdos tomados en el llamado contrato, hoy llamado Tratado de París de 1898, en donde el pueblo de Puerto Rico no fue representado, en donde no se le escuchó su opinión, sino que un embajador francés, un embajador de Francia en Madrid, representó al gobierno de Madrid en esa transacción, y la reina Cristina, la reina regente, no tenía el poder constitucional ni para firmar ese tratado y menos aún para desproveer de la ciudadanía española a 1 millón y pico de ciudadanos que vivían en Puerto Rico. Y encima de eso establecen los famosos casos insulares, que son basados estrictamente en complejos, en tratar de reducir a mínimo la integridad y la decencia del pueblo de Puerto Rico, acusándolos de animales salvajes. Pero ¿quién ha retado eso ante los tribunales? Coquí. Las escrituras están en la pared. Yo he insistido en que las lean. Tenemos dos alternativas. Podemos ir a los tribunales del imperio. No los hemos utilizado. Hay que ir a los tribunales y que adjudiquen. Si nos adjudican en contra de nosotros, todavía nos queda la Asamblea de la ONU. Y que todavía nos queda la Corte Internacional de la Haya. Quedan todavía muchos pasos a seguir y aquí no estamos empezados, ni siquiera hemos dado el primero. Estamos jugando con la bola que nos prestó el imperio, que nos tiene dentro de este boquete, dentro de esta zanja llena de estiércol en la que nos estamos bañando todo el pueblo de Puerto Rico, y de donde habremos de salir muy bien, como usted pensó. Sí. Pero hasta aquí me trajo el río Estero en la tarde de hoy. Espero que estén conmigo mañana a la misma hora de hoy, cuando estaré presentando a través de toda mi red en Facebook Live, en YouTube, en mi canal hqtvpr.com en YouTube, y estaré con ustedes a través de las redes sociales y en mi página en jorgeseijo.com. Mientras tanto, espero que la Virgencita de la Monserrate los cuide, los proteja y sobre todo los bendiga y los traiga sanos y salvos a mí, porque recuerden que mañana es jueves, que es la víspera del primer día del resto de nuestras vidas. Mañana no es jueves, mañana es miércoles. Así que estaremos aquí mañana de nuevo. ¿Qué pasa, señor director? Usted se supone que me llame la atención y me diga que yo estoy corriendo la semana demasiado rápido. Pero bueno, ni modo. Estas son las cosas que pasan. Ni modo. Señor director, nos estaremos viendo mañana a las 5 en punto de la tarde a través de esta gran cadena con Radio Sol 1090 AM en el cuadrante de su radio receptor. Que Dios lo cuide. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos.